Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre la empresa XYZ. Los integrantes del grupo G somos Juan José Marín Vázquez, Ingrid Vanessa Bustamante Chávez, Nilton Víctor Castro Paredes, Percy Iván Clario Azaña y Walter Omar Altamirano. Buenas tardes con todos. En este caso de la empresa XYZ se identifican diversos comportamientos conflictivos que afectan el desempeño y el clima laboral. En primer lugar, se observa una deficiente comunicación organizacional. Esto genera malentendidos, rumores y desconfianza entre los trabajadores, afectando el cumplimiento de los objetivos. En el segundo punto, existe una competencia interna, ¿no?, entre equipos. En lugar de colaborar, los equipos trabajan de manera aislada, lo que provoca duplicidad de funciones y pérdida de eficiencia. En el tercer punto podemos ver que se presentan con conflictos interpersonales entre empleados clave. Estas disputas generan divisiones dentro de la empresa y afectan negativamente al ambiente laboral. Finalmente, en el cuarto punto se evidencia una falta de alineación en el liderazgo, ya que los directivos tienen diferentes visiones, lo que genera una confusión en la organización. Bueno, en conjunto, estos comportamientos afectan el rendimiento y la estabilidad de la empresa. A continuación, mi compañera explicará la naturaleza del conflicto. Gracias. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto en la empresa XYZ? Describir los elementos que lo componen y cómo afectan las relaciones laborales. Bueno, el conflicto en la empresa XYZ presenta una naturaleza organizacional y relacional, ya que se origina tanto por problemas de la estructura y gestión de la empresa como por dificultades en las relaciones entre los trabajadores. En lo que es el aspecto organizacional, el conflicto se evidencia en las diferencias entre los líderes respecto a la visión y dirección de la empresa. Esto se observa en la falta de alineación en la toma de decisiones, lo que genera desorden, objetivos pocos claros y una inadecuada coordinación entre áreas. Como resultado, se producen duplicidad de funciones y pérdidas de eficiencia. Por otro lado, en el aspecto relacional, el conflicto se manifiesta en las disputas personales entre empleados clave. Estas tensiones generan un ambiente laboral negativo, provocan desconfianza y favorecen la formación de grupos dentro de la empresa, dificultando el trabajo en equipo. Los elementos del conflicto se identifican claramente en el caso, las partes involucradas, que son los directivos, equipos de trabajo y empleados clave, quienes presentan desacuerdos constantes. Los intereses y objetivos distintos se reflejan en las diferentes posturas de los líderes sobre el rumbo de la empresa. La comunicación deficiente se evidencia en la falta de información clara entre áreas, generando rumores y malentendidos. Las emociones negativas, como la frustración, desmotivación y desconfianza entre los colaboradores. Y la estructura organizacional ineficiente, que es visible en la falta de coordinación y la duplicidad de tareas. Entonces, estos elementos afectan directamente las relaciones laborales, ya que generan un clima tenso, reducen la confianza entre compañeros y dificultan la colaboración, trayendo consecuencia el trabajo en equipo. Se debilita, disminuye el rendimiento de los empleados y aumenta la rotación pues, del personal. En conclusión, el conflicto en la empresa XYZ es complejo, ya que combina factores estructurales y humanos, lo que exige una gestión integral para poder resolverlo de una manera efectiva. Ahora respondemos la pregunta: ¿cuál es la dinámica de la situación conflictiva de la empresa XYZ? Y podemos determinar que la situación actual responde a una dinámica de escalada. Vemos el cuadro de etapas del conflicto: formación, surgimiento y escalada. Es justamente la etapa en la que se encuentra esta empresa. Básicamente porque el conflicto se ha ido incrementando de manera progresiva, ¿no? Y en esta situación se hace mucho más difícil poder hacer algún tipo de gestión o poder manejar este tipo de situación.
Como indica la teoría de Silva 2008, los cambios estructurales no gestionados suelen ser detonantes en tensiones internas. Más adelante, cuando analicemos el desarrollo del conflicto y también el impacto que éste genera en la empresa y en los colaboradores, vamos a entender cómo lo que indica la teoría, ¿no? Que los cambios estructurales no gestionados suelen ser detonantes en tensiones, sobre todo internas. Pero también vamos a analizar y vamos a explicar que esto no solamente afecta de manera interna, sino también esto migra hacia los clientes, hacia la imagen institucional de la empresa, básicamente porque se trata de un negocio. Justo lo que mencionaba se iba a analizar en esta parte el análisis acerca del desarrollo del conflicto a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego posteriormente estaremos viendo cómo esto impacta en la empresa y en los empleados, ¿no? Vemos que este conflicto se ha iniciado apenas la empresa comienza a experimentar un crecimiento rápido, el cual evidentemente trajo consigo diferentes desafíos, ¿no? Y estos desafíos que se fueron acrecentando por el crecimiento de la empresa generó problemas de coordinación entre departamentos, entre trabajadores, empleados, ¿no? Y básicamente un declive moral en la empresa. En una siguiente escalada, las cabezas de la empresa pierden la alineación estratégica y ahí podemos darnos cuenta de ello porque cada líder comenzó a tener una visión diferente de la empresa, o sea, no compartían una misma visión, por lo cual no compartían un mismo camino. En la fase actual en la que se encuentra la empresa, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, experimenta o atraviesa una situación bastante compleja, ya que desarrollan dinámicas de confrontación no solo por recursos, sino por la existencia de bandos, ¿no? Algo aún más crítico, ¿no? Disputas inclusive de índole personal entre líderes claves de la empresa e incluso fragmentación de la cultura organizacional de XYZ. Ahora veremos el impacto en la empresa y en los empleados. Básicamente en los empleados, evidentemente existe un deterioro del clima laboral, porque se genera un lugar de trabajo hostil en vez de ser un lugar que motive y que impulse a los trabajadores a dar lo mejor de sí, ¿no? Muy por el contrario, se convierte o se termina convirtiendo en este caso en un lugar hostil. Básicamente va a generar desmotivación, incertidumbre, reducción del nivel de compromiso de los trabajadores, además generando escenarios de salida, fugas de talento, básicamente por este ciclo de escalada del conflicto interno. ¿Qué podemos también determinar como impacto? No solamente para los empleados en cuestiones de clima laboral o fuga de talento, básicamente para la empresa, para el negocio como tal, vamos a ver que existen consecuencias severas contra la empresa, ¿no? Puede llegarlos incluso a afectar financieramente, bajar la capacidad de respuesta. Al no haber una adecuada coordinación entre las diferentes áreas, las respuestas hacia los clientes se va a ir deteriorando, va a ir siendo menos eficiente. ¿Por qué? Porque va a haber una baja respuesta operativa. Eso por obviamente, va a generar un daño económico y reputacional a XYZ, ¿no? Pudiéndose, generar una desconfianza por parte del cliente, incluso ocasionando rescisión de contratos o destruyendo el valor de mercado de la empresa. Entonces podemos concluir que el impacto que genera tanto en la empresa como en los empleados, aún en esta etapa de escalada, es bastante complicado y bastante contundente, ¿no? Sin embargo, existe, maneras para poder solucionar este tipo de conflictos con un adecuado liderazgo, ¿no? Para poder determinar y hacer de repente, podríamos proponer un árbol de ideas en el cual podríamos cambiar el estado de todo lo negativo hacia cosas positivas. Porque si la empresa en un principio alcanzó un nivel de éxito rápido, es porque contaba con el potencial para llegar a ello. ¿Qué sucede cuando la empresa crece? Es donde se genera todo este problema. Entonces es cuestión de mirar sobre qué se inició bien y poder replicarlo, pero de forma más masiva para poder abarcar ese tema del crecimiento. Siguiendo con la exposición, vamos a tratar acerca del punto D. ¿Qué estrategias propondrías para resolver el conflicto en la empresa XYZ? Dentro de las estrategias que proponemos para poder resolver el conflicto,
son las siguientes. Como punto 1, hemos visto conveniente la alineación y liderazgo. Aquí podemos unificar la visión de la empresa mediante planes estratégicos compartidos y un liderazgo que motive y genere compromiso. También hemos visto conveniente la comunicación organizacional. Debemos tener una comunicación en la organización. Con ello podemos fortalecer canales claros y transparentes, fomentar retroalimentación en ambos sentidos y capacitar en comunicación efectiva. También hemos visto conveniente el trabajo en equipo, impulsar dinámicas de integración y proyectos que promuevan cooperación, evitando duplicidad y reconociendo logros colectivos. También hemos visto la mediación de conflictos. Proponemos crear un comité o mediador neutral que facilite el diálogo, promoviendo empatía y soluciones de beneficio mutuo, con reglas claras contra actitudes negativas. También hemos visto conveniente la cultura organizacional, promoviendo la cultura organizacional y así reafirmar los valores como respeto y colaboración, implementando programas de bienestar y así vincular la cultura interna con la reputación externa. También hemos visto la motivación y retención. Para incentivar la motivación con la empresa se deben mejorar las condiciones laborales, ofreciendo oportunidades de desarrollo y diseñar planes de carrera que refuercen pertenencia y compromiso. Mi nombre es Juan José Marín y voy a hablar sobre las conclusiones. El caso de la empresa XYZ evidencia que los conflictos organizacionales no surgen por una sola causa, sino por la combinación de factores estructurales y relacionales, tales como la falta de alineación estratégica, la deficiencia de comunicación y los conflictos interpersonales entre los colaboradores. También se identificó que los comportamientos conflictivos como la mala comunicación, la competencia interna negativa y las disputas personales impactan directamente en el clima laboral. También la naturaleza del conflicto es compleja, ya que involucra tanto aspectos organizacionales, estructurales, de liderazgo y toma de decisiones, como aspectos humanos. La dinámica del conflicto muestra un proceso de escala progresiva, donde problemas iniciales no resueltos evolucionan hacia una crisis organizacional. Y finalmente se concluye que una adecuada gestión del conflicto no solo permite solucionar problemas internos, sino que también pueden convertirse en una oportunidad de mejora organizacional, fortaleciendo la cohesión del equipo y contribuyendo al desarrollo sostenible de la empresa. Muchas gracias.